Habiendo estudiado la exposición tanto externa como interna, vamos a responder ahora a la pregunta de por qué es necesario proteger al individuo de esa exposición a las radiaciones. El por qué es necesario proteger al individuo es debido a que la exposición a las radiaciones, tanto en forma externa como interna, produce efectos biológicos. Lo que vamos a estudiar ahora son entonces los distintos tipos de efectos biológicos debidos a la exposición a la radiación. Los primeros informes de efectos biológicos empiezan a surgir muy poco tiempo después de que se hayan empezado a utilizar los rayos X, que fueron descubiertos en 1895, y los materiales radioactivos, que fueron descubiertos este fenómeno de la radioactividad en 1896. Un año después ya se empiezan a informar los primeros casos de daños en la piel y tiempo después se informan los primeros casos de tumores, probablemente debidos a exposición a la radiación. ¿Cuáles son las fuentes de información clave para entender los efectos biológicos de las radiaciones? En primer lugar, los estudios en humanos, que son estudios epidemiológicos, estudios sobre las poblaciones de Hiroshima y Nagasaki, sobre la población de Chernobyl, sobre distintas poblaciones sometidas a exposición a las radiaciones. También aparecen como fuentes de información estudios en animales y plantas, la llamada radiobiología experimental, y estudios a nivel directamente de las células y sus componentes, la biología celular y molecular. Todas estas fuentes de información se combinan para que podamos entender los efectos de la radiación en la salud humana. Los efectos biológicos de la radiación aparecen a partir de la interacción entre una partícula o un fotón con la célula. Una vez que se produce la interacción entre la partícula y el fotón, se puede producir un efecto directo si, por ejemplo, la partícula o el fotón afecta directamente al ADN de la célula, o el efecto puede ser indirecto en caso que la partícula o el fotón afecte al agua presente en la célula, se formen los llamados radicales libres, que son compuestos muy reactivos, y que estos compuestos reactivos, mediante reacciones químicas, pueden llegar a dañar el ADN de la célula. En cualquiera de los dos casos, en cualquiera de los dos casos, en el caso de efecto directo o efecto indirecto, vamos a tener un daño en la célula llamado daño primario, producido por la interacción de la radiación con esa célula. Este daño primario puede ser reparado. El organismo posee mecanismos de reparación que pueden, como la palabra lo indica, reparar ese daño y la célula vuelve a su estado original. Ahora, si ese daño no es reparado, pueden ocurrir otros dos eventos. O la célula muere sin reproducirse, o la célula se reproduce modificada. Si la célula dañada muere sin reproducirse, y si esa muerte celular se da en cantidades importantes, esto es fundamental, que esa muerte celular sea en cantidades importantes. Si esa muerte celular antes de reproducirse se da en cantidades importantes, eso puede producir un daño en un órgano o tejido.
y el daño en el órgano o tejido puede llevar a la muerte incluso del organismo, o por lo menos a una pérdida funcional. En este caso, en el que hay muerte celular en cantidades importantes debido a daño primario causado por radiación, hablamos de efectos del tipo determinísticos. La otra posibilidad, habíamos dicho que era que las células se reprodujeran modificadas, por lo tanto, ahí también pueden suceder dos cosas. Si esas células son células germinales, las que se reproducen modificadas, células germinales tienen 23 cromosomas y son aquellas células involucradas en la reproducción. Por lo tanto, los efectos que pueden aparecer si la célula que se reproduce modificada es una célula germinal, los efectos van a aparecer en la descendencia del individuo irradiado. En ese caso estamos hablando de efectos hereditarios. Si en cambio la célula que se reproduce modificada es una célula somática es aquella célula que no es germinal, puede ser una célula hepática, una célula nerviosa, una célula muscular. Si esa célula somática se reproducen modificadas, pueden llegar a aparecer, hay una probabilidad de que aparezca cáncer o leucemia, que es un tipo de cáncer. O sea, se produce carcinogénesis sobre el individuo irradiado. Entonces estamos hablando de efectos somáticos, carcinogénesis. Tanto la carcinogénesis como los posibles efectos hereditarios son llamados efectos estocásticos o probabilísticos. Efectos probabilísticos. Entonces tenemos como resultado de la exposición a la radiación efectos determinísticos o efectos probabilísticos. Los efectos determinísticos dijimos que eran los que aparecían cuando se producía muerte celular en cantidades importantes. Para que haya muerte celular en cantidades importantes, vamos a necesitar altas dosis, o sea, los efectos determinísticos se producen cuando hay altas dosis y altas tasas de dosis. Una dosis de 2 Gray que se recibe a lo largo de 50 o 60 años, si bien es una dosis relativamente alta, no constituye una alta tasa de dosis. Por lo tanto, no aparecerían efectos determinísticos. Para que haya efectos determinísticos tiene que haber altas dosis que van a producir una muerte celular en cantidades importantes y altas tasas de dosis. Otra característica fundamental de los efectos determinísticos es que poseen umbral de dosis. ¿Qué significa que posean umbral de dosis? Si analizamos la curva, la relación entre la dosis y la frecuencia de aparición de esos efectos determinísticos, que tiene esta forma, veríamos que existe una dosis por debajo de la cual ninguna persona, ningún individuo expuesto a una dosis por debajo de este valor va a presentar el efecto. Esta es la llamada dosis umbral. Para que aparezca el efecto, la dosis tiene que ser mayor a ese valor. Ahora bien, como hay distintos organismos con distinta radioresistencia, una dosis en este rango va a producir el efecto determinístico en algunos individuos, pero en otros no.
porque son más radioresistentes. Sin embargo, hay una dosis a partir de la cual el 100% de los individuos expuestos a esas dosis van a presentar el efecto. Cuando hablamos entonces de umbral de dosis, se puede considerar esta dosis mínima y todo este intervalo también como umbral de dosis. Lo importante es que con una dosis por debajo, de este valor, nadie presenta el efecto. Por lo tanto, hay un umbral de dosis. ¿Qué significa que haya un umbral de dosis? Que este tipo de efectos se pueden evitar. ¿Cómo se evitan? No llegando a exponer a un individuo a una dosis superior al umbral. Y la otra característica de este tipo de efectos es que cuando aumenta la dosis a la cual se expone el individuo, se aumenta la gravedad, la severidad del efecto. A mayor dosis, mayor severidad, mayor gravedad del efecto. Un típico efecto probabilístico es la depilación temporal. Nosotros lo podemos ver, por ejemplo, en las personas que son sometidas a un tratamiento de radioterapia. Se les cae el cabello, eso se le llama depilación temporal. Es un típico efecto determinístico. Si la dosis que recibe es mayor, esa depilación va a dejar de ser temporal y va a pasar a ser permanente. Y si se sigue aumentando la dosis, va a seguir aumentando la gravedad, la severidad del efecto. Entonces, ¿cuáles son los efectos determinísticos? Son consecuencias de sobreexposición externa o interna, instantánea o prolongada, que se dan a altas dosis y altas tasas de dosis. Puede ser sobre todo el cuerpo o puede ser localizada, provocando la muerte de una cantidad de células tal, o sea, que llamamos muerte celular en cantidades importantes. Es cuando el organismo no puede llegar a compensar esas células que mueren con células nuevas, con células viables. El organismo permanentemente está reemplazando células que se mueren, pero cuando la muerte celular debido a una dosis de radiación alta es tal que el organismo no alcanza a compensar, a reemplazar esas células que mueren, estamos hablando de un efecto determinístico. Ese efecto determinístico, esa muerte celular, puede causar deterioros severos de la función de un órgano o tejido, clínicamente detectables. Entonces acá veíamos que cuando aumenta la dosis, aumenta la frecuencia, pero hay una dosis umbral y hay una dosis por encima de la cual todos los individuos presentan el efecto. Y en relación a la curva dosis-severidad, vemos que independientemente de que un individuo sea más radiosensible que otro, cuando aumenta la dosis, aumenta la severidad del efecto. Esas son las características de los efectos determinísticos. Ahora bien, cuando la irradiación es en todo el cuerpo, cuando la dosis se recibe en todo el cuerpo, el efecto determinístico típico es el llamado síndrome agudo de radiación. El síndrome agudo de radiación tiene una serie de subsíndromes, o se clasifican una serie de subsíndromes dentro de lo que es el síndrome agudo de radiación.
Cuando la dosis está entre 1 y 10 Gray, lo que se afecta es la médula ósea. La médula ósea es uno de los tejidos más radiosensibles del organismo. Por lo tanto, es el primero que sufre las consecuencias de una sobreexposición. ¿Qué sucede cuando se presenta el síndrome agudo de radiación en su fase de síndrome de la médula ósea, o también se lo suele llamar síndrome hematopoyético? Como afecta a la médula ósea, lo que va a producir una dosis de radiación en todo el cuerpo, en este rango de dosis, va a ser disminución de glóbulos blancos. Eso es lo que se llama leucopenia. Peña es disminución, leuco viene de leucocitos, glóbulos blancos, y una disminución de las plaquetas. Es lo que técnicamente se conoce como trombopenia. Disminución de las plaquetas, que las plaquetas son las que producen la trombosis o coagulación de la sangre. Por lo tanto, una persona con síndrome agudo de radiación, al presentar disminución de los glóbulos blancos, está mucho más expuesto a infecciones. Y como también se produce disminución de la cantidad de plaquetas, está mucho más expuesto a hemorragias. Cuando las dosis son mayores a los 10 Gray, ya además de la médula ósea se ven afectados los órganos del sistema gastrointestinal, del tracto gastrointestinal. Por lo tanto, aparecen diarreas, fiebres, desequilibrio electrolítico. Y si la dosis es mayor a los 50 Gray, se afecta el sistema nervioso central. Las células nerviosas son las más radioresistentes, pero con dosis en todo el cuerpo superiores a 50 Gray se afecta el sistema nervioso central. Por lo tanto, aparecen manifestaciones nerviosas de esa irradiación a grandes dosis. Esto es lo mismo. ¿Qué sucede con el pronóstico? Con dosis superiores a los 10 Gray, la letalidad es prácticamente del 100%. Se considera que con dosis superiores a los 10 Gray, prácticamente la letalidad es del orden del 100%, por eso es que solamente se le puede dar cuidados paliativos y sintomáticos a un individuo que ha sido irradiado a esos niveles de dosis. Si la dosis está en el rango de el síndrome hematopoyético, síndrome de la médula ósea, lo que hay que solucionar es justamente esa malfunción de la médula ósea, esa afectación a la médula ósea. Actualmente lo que mayormente se utiliza es el trasplante, ya no de médula ósea, sino de células basales periféricas, sumado a la administración de factores estimuladores del crecimiento hematopoyético. Cuando tenemos síndrome agudo de radiación, en su faz hematopoyética o de la médula ósea, dijimos que se presentaba disminución de los glóbulos blancos y disminución de las plaquetas. También se presentan náuseas y vómitos. Ahora, el tiempo en el cual aparecen cada uno de estos síntomas y la gravedad de estos síntomas depende del nivel de dosis. Con dosis en el orden de 1 a 2 Gray, se presentan náuseas y vómitos en las primeras horas. En cambio, cuando la dosis está entre 2 y 4 Gray, aparecen entre 1 y 2 horas después de la irradiación, y cuando la dosis está entre 4 y 6 Gray,
aparecen entre media hora y una hora después de la irradiación, y ya cuando la dosis es superior a los 6 Gray, aparecen en los 30 primeros minutos posteriores a la exposición. Lo mismo sucede con la disminución de los glóbulos blancos y de las plaquetas. Aparecen con anterioridad, con menos retardo, a medida que la dosis es más grande, y la disminución es más marcada a partir de que la dosis es mayor. Con dosis por encima de los 10 Gray, dijimos que cualquiera sea el tratamiento aplicado, la letalidad es del orden del 100%. Un caso típico de síndrome agudo de radiación lo constituyó el accidente de Chernobyl. En el accidente de Chernobyl se diagnosticaron 134 casos de síndrome agudo de radiación, fundamentalmente entre los bomberos que fueron a apagar el incendio en el reactor donde el núcleo estaba totalmente expuesto. Entonces, estos individuos, estos bomberos, recibieron grandes dosis de radiación, tanto por irradiación externa como por incorporación. Fíjense que si la dosis es pequeña en el rango de efectos determinísticos, una dosis de 2 Gray es una dosis grande, estos efectos determinísticos aparecen cuando hay situaciones accidentales. Cuando ha habido muertos por efectos determinísticos, en el accidente de Chernobyl, en el accidente de Goiânia, que fue un accidente radiológico donde se perdió una fuente, en general siempre que hay situaciones accidentales. En el accidente de Fukushima hay que aclarar que no se reportaron efectos determinísticos. En el accidente de Chernobyl el efecto determinístico entonces apareció, dijimos, entre los bomberos que fueron a apagar el incendio. Hubo 134 casos diagnosticados de síndrome agudo de radiación, de los cuales tenemos una mayor tasa de mortalidad a medida que se incrementa la dosis. Fíjense, cuando la dosis supera los 6 Gray y medio, la tasa de mortalidad es del orden del 95%. Solamente sobrevivió uno de los 21 pacientes que recibieron dosis por encima de los 6,5 Gray. En cambio, cuando la dosis está en el rango más leve, de 0,8 a 2,1 Gray, la tasa de mortalidad es del 0%, sobrevivieron los 41 afectados. Entonces, acá vemos cómo a medida que aumenta la dosis, aumenta la severidad del efecto. Este es otro ejemplo de síndrome agudo de radiación. En este caso fue un espía ruso en cuya comida se vertió polonio 210 de forma tal que le produjo una dosis letal por incorporación. Este es un ejemplo de síndrome agudo de radiación por incorporación de material radioactivo. El polonio 210 es un emisor alfa. Entonces le produjo un síndrome agudo de radiación por incorporación. ¿Qué es la dosis letal 50-60? La dosis letal 50-60 es un valor teórico. Por definición, es aquella dosis que produce la muerte, por eso hablamos de dosis letal, en el 50% de la población que recibe esa dosis en un lapso de 60 días posteriores a la irradiación, sin tratamiento. Por eso es que la dosis letal 50-60 oscila entre 3 y 5 Gray, porque estamos hablando de dosis que produce la muerte en el 50% de los irradiados en un lapso de 60 días, pero sin tratamiento.
un grupo de personas o un individuo que recibe una dosis de entre 3 y 5 Gray, con tratamiento se recupera. ¿Qué pasa cuando la irradiación es localizada? Cuando la irradiación es localizada, los umbrales de dosis se elevan, o lo que es lo mismo, la misma dosis en forma localizada no produce el mismo efecto que sobre todo el cuerpo. En este caso tenemos un ejemplo de irradiación localizada en piel. Vemos que para un eritema que es un enrojecimiento de la piel, un eritema transitorio, el umbral de dosis es del orden de 2 Gray. En cambio, si la dosis supera los 7 Gray, se va a producir depilación permanente. Fíjense que con una dosis de 3 Gray no se produce depilación permanente, porque no se ha llegado al umbral de este efecto en particular. Y puede llegar incluso con dosis grandes a una necrosis de la piel o a una ulceración secundaria incluso. Fíjense una cosa, una dosis de 18 Gray en todo el cuerpo es letal. Sin embargo, cuando la irradiación es localizada, una dosis de 18 Gray no es letal. Va a producir un efecto localizado. Esto es un caso, una situación accidental justamente. Esta persona encontró una fuente de iridio 192, era una fuente muy intensa que provenía de un equipo de gammagrafía industrial. No sabiendo que era una fuente, se la colocó en el bolsillo y la tuvo en el bolsillo del pantalón del orden de unas 6 horas y media. Le produjo esa fuente una dosis de gran magnitud, pero al ser localizada no fue letal esa dosis. Sí recibió, digamos, heridas y efectos localizados que llegaron incluso a producir la amputación de la pierna. Pero no fue una dosis letal por más que haya superado muchísimo el valor de los 10 Gray. Y cuando la dosis es fraccionada en el tiempo, también se eleva el umbral de efectos determinísticos. Para lograr depilación permanente, una irradiación localizada en un campo de 3 centímetros de diámetro, el umbral para ese efecto de depilación permanente, cuando la irradiación es aguda, o sea, de una sola vez, es de 7 Gray. Si nosotros en este campo de 3 centímetros de diámetro de piel lo irradiamos de una sola vez con más de 7 Gray, se va a producir depilación permanente. En cambio, si la irradiación es fraccionada en el tiempo, vamos a necesitar una dosis total fraccionada de entre 50 y 60 Gray. O sea que si la dosis es fraccionada, estos 7 Gray, en vez de ser una irradiación aguda, se lo damos en forma fraccionada, no se va a llegar a producir el efecto de depilación permanente. ¿Y qué pasa con los efectos probabilísticos? Esos eran efectos determinísticos. Los determinísticos entonces aparecen para altas dosis y altas tasas de dosis, poseen umbral, por lo tanto se pueden evitar, y cuando aumenta la dosis, aumenta la severidad, la gravedad del efecto. Los probabilísticos o estocásticos, a diferencia de los determinísticos, se considera que no poseen umbral. Al no poseer umbral, no se pueden evitar porque aún una dosis pequeña podría llegar a producir un efecto estocástico. Por lo tanto, no se pueden evitar.
Y la característica fundamental de los efectos estocásticos o probabilísticos, y por eso se llaman de esa manera, es cuando aumenta la dosis, lo que aumenta es la probabilidad de que el efecto ocurra. Probabilidad de que ocurra el efecto. Se eleva la probabilidad de ocurrencia, o el riesgo, o la frecuencia. Pero al aumentar la dosis aumenta la probabilidad de ocurrencia. Una persona que recibe una dosis de 500 milisievert, si la comparamos con una persona que recibe una dosis de 10 milisievert, no podemos decir de que la persona que recibe 500 milisievert va a sufrir un efecto estocástico. Lo que sí podemos decir es que la probabilidad de ocurrencia de un efecto estocástico es mayor en el individuo que recibe una dosis de 500 milisievert a la del individuo que recibe una dosis de 10 milisievert. Entonces, cuando aumenta la dosis, aumenta la frecuencia, la probabilidad de ocurrencia del efecto, aumenta el riesgo. Una cosa importante y a la que vamos a volver dentro de un rato es que a bajas dosis, a muy bajas dosis, vamos a tener que estudiar cómo es la relación entre dosis y probabilidad de ocurrencia o frecuencia. Y la vamos a estudiar a partir de lo que podamos extrapolar de efectos estocásticos a dosis más altas. Si analizamos la relación entre dosis y severidad del efecto, la severidad del efecto es absolutamente independiente de la dosis. ¿Eso qué significa? Un efecto estocástico, un cáncer típicamente, inducido por una dosis de 50 milisievert, es exactamente igual que un cáncer inducido por una dosis de 500, 800 o 900 milisievert, y es más, es exactamente igual y es indistinguible clínicamente de un cáncer generado por cualquier otro agente físico o químico. ¿Qué pasa a bajas dosis entre la dosis absorbida y la probabilidad de ocurrencia? A bajas dosis se interpolan los datos a dosis mayores y se considera, esto está avalado por estudios científicos, que la relación entre dosis y frecuencia o probabilidad de ocurrencia del efecto estocástico es lineal. Lineal. ¿Qué significa lineal? Que se duplica la dosis, se duplica el riesgo. La dosis se va a la mitad, se va a la mitad del riesgo, se reduce el riesgo a la mitad. Se triplica la dosis, se triplica el riesgo. Hay una relación lineal. Y esa relación es lineal sin umbral. Sin umbral. O sea que aún dosis pequeñas incrementan también la probabilidad de ocurrencia de un efecto estocástico. Recuerden siempre que estamos hablando de aumento de dosis que implica un aumento en la probabilidad de ocurrencia. Esta característica, esta relación entre dosis y frecuencia lineal sin umbral, se la suele denotar por sus siglas en inglés como LNT. Entonces, LNT significa lineal sin umbral. Ejemplos de efectos probabilísticos.
El típico ejemplo son, por ejemplo, las poblaciones irradiadas de Hiroshima y Nagasaki. Y si son indistinguibles los efectos probabilísticos generados por una dosis de radiación de los generados por cualquier otro agente físico-químico, ¿cómo es que podemos decir de que estos cánceres o estas leucemias son debidas a la irradiación? Justamente con estudios epidemiológicos, como decíamos al principio. La tasa de leucemias por cada 100.000 habitantes en todo Japón es de este orden. O en la población no expuesta de Hiroshima, no expuesta a la radiación, se encuentra en este orden. Mucho menos de 10 casos de leucemia por cada 100.000 habitantes. Entre la población expuesta, se diagnosticaron del orden de hasta 40 casos de leucemia, se cuadruplica o se quintuplica la tasa de dosis de la población no expuesta. Por ende, estos casos de leucemia adicionales son achacables, son responsabilidad, son producto de la irradiación a la que estuvo expuesta esta población. Estos son los distintos tipos de cáncer y el tiempo en el que fueron apareciendo con posterioridad a la explosión de las bombas de Hiroshima y Nagasaki. En el caso de Chernobyl, el único efecto probabilístico, estocástico, detectado hasta el momento fueron cánceres de tiroides. ¿Por qué son atribuibles estos cánceres de tiroides al accidente de Chernobyl? Porque hay una correspondencia espacial. Las zonas más contaminadas por el accidente resultaron las zonas alrededor de la central y la zona de Gomel, en Bielorrusia. Entonces, hay una relación espacial. ¿Por qué? Porque la cantidad de casos de cáncer de tiroides por cada 100.000 habitantes en la zona de Gomel son clara y netamente superiores a los de las zonas que estaban más cercanas a la central pero resultaron menos contaminadas, por ejemplo como Minsk. O hay una correspondencia también temporal. Se produce un claro incremento en la cantidad de casos de cáncer de tiroides en todos los países afectados 4 años después del ocurrido el accidente. Esto se lo llama periodo de latencia. Todos los cánceres tienen un periodo de latencia. ¿Qué sucede con los efectos hereditarios? En más de 70.000 descendientes de sobrevivientes de la bomba atómica no se ha detectado, no se ha podido identificar incrementos en anomalías congénitas, desviaciones en los cromosomas, ni ningún otro tipo de efecto hereditario. Entonces, ¿están probados los efectos hereditarios? Sí, en plantas y algunos animales. Pero no están probados, no se ha hallado evidencia científica de efectos hereditarios en la radiación, de la radiación en seres humanos. Entonces, decimos que la relación entre dosis y frecuencia es lineal sin umbral. ¿Cuál es ese factor de linealidad? La pendiente de esta línea. Para cánceres fatales en la población que trabaja, el incremento de la probabilidad de ocurrencia de un efecto estocástico es del orden de 4% por cada ciber. Y en el total de la población, en el público, es del orden del 5% por cada ciber. Es decir,
que con esto tenemos no solamente que la relación es lineal sin umbral, sino que esto nos da el factor de linealidad. Cuánto se incrementa en forma lineal por cada ciber de dosis.